Hola, buen día. Soy la licenciada Carla Carolina Caguarde del grupo 6F de la Maestría de Derecho Procesal Penal en la materia de taller de simulación de juicios orales. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema que nos corresponde, que es de un video educativo en el cual hablaremos de la carpeta de investigación y sobre todo a lo que yo entendía esto es cómo es que se lleva a cabo este proceso. Voy a tratar de explicarlo cómo es la audiencia inicial, qué propósito tiene esta audiencia. Y bueno, sabemos que el propósito número uno es el control de la detención, cómo se lleva a cabo esta detención, si se lleva con o sin detenido, si lo encontraron en el acto haciendo tal delito. La otra es la formulación de imputación, una vez que es- esté el detenido o no esté el detenido en el Ministerio Público, se le van a hacer el conocimiento, el juez le hará el conocimiento al imputado sobre los hechos que le van a imputar y así él tenga el conocimiento y la formulación o el por qué se le está formulando la imputación, que sepa cuáles son los cargos. En este caso, bueno, fue sobre robo con violencia. Entonces, se le da a entender al imputado y a su defensor cuáles son los delitos que se le están imputando, porque la formulación. Dentro de la formulación también, otro de los propósitos que se lleva a cabo es decirle a la persona imputada de qué se le acusa, que es lo que decía a la hora que se le hace la formulación de imputación, quién lo acusa y sobre todo realizar la clasificación jurídica del delito que se le está imputando. Repito, en este caso es robo con violencia, el hecho que se le está imputando. También establecer el plazo del cierre de la investigación, todos esos puntos. Y bueno, también que el imputado, tanto el defensor, tengan conocimientos básicos, no tanto, bueno, sí básicos, pero sobre todo que tengan los hechos al momento y sepan el por qué se les está imputando cierto delito, quién lo acusó, por qué fue acusado y la clasificación que se le va a dar. No puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Mm, fue robo. Bueno, sí, pero robo con, sin violencia, tiene una clasificación jurídica y todo ese tipo de cuestiones que se deben de analizar en el momento de que se inicia la audiencia, en el momento en el que llegas tú con el defensor, donde llega el presunto culpable o imputado con su defensor, le dan la formulación, le dicen, bueno, te detuvieron por eso, esto y esto. Y bueno, ahí sí ya el defensor teniendo esos datos básicos sobre lo cual va a llevar a cabo esa investigación él, tanto junto con el Ministerio Público y como él mismo va a recabar sus propios datos. En esta audiencia participan tres elementos esenciales. Uno de ellos es el Ministerio Público, que es el que formula la imputación y solicita medidas cautelares. Las medidas cautelares se van a presentar dependiendo, ahora sí, a criterio del juez y lo que hable el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Ok? El imputado y su defensor, que como vengo manejando, van hacia lo que su derecho le convenga, lo que su derecho le convenga a él, va a defender a su imputado, ¿no? También el juez de control, que es el primero que vamos a ver dentro de las diferentes etapas de las audiencias, que es el primero que vamos a conocer, que es el juez de control, que habiendo ya teniendo la acusación, bueno, en este caso, él va a declarar la argumentación o la justificación del Ministerio Público, así como la declaración del imputado, y va a resolver con plena libertad jurídica que él tiene y va a resolver el auto de vinculación al proceso, siempre y cuando, bueno, se hayan seguido ya ciertos pasos, como le decía al inicio, que son los propósitos, ¿no? El control de detención, la formulación de imputación,
decir al imputado si entiende lo que se le está diciendo, si se le leyeron sus derechos, cosa muy importante porque si entramos en el tema de derechos humanos, muchos de los casos se vienen abajo por el tema de derechos humanos. Si no le leen sus derechos a estas personas, se puede considerar que están dañando y no están atendiendo de manera correcta a esta persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor y no sabía que tenía derecho a un defensor público o que tenía derecho a una llamada, que tenía derecho a ciertas cosas. Y si él no es enterado, cuando tenga su defensor puede argumentar, bueno, a mi cliente no le leyeron estos derechos, él no estaba consciente de ciertas cosas, entonces eso se puede venir abajo, ¿no? Entonces es muy importante esa parte de que se le lean sus derechos al imputado al momento de la detención para que todos estén completamente en sintonía en ese momento, ¿no? En la audiencia inicial, como lo establece el artículo 307 del Código, el 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, ahí, bueno, se le informa al imputado de los derechos tanto constitucionales como sus derechos legales, de los cuales él debe de estar consciente, debe de saber cada uno de ellos para que no haya ningún problema más adelante dentro del proceso penal. Así como también se le dará la oportunidad de declarar al imputado siempre y cuando el imputado esté de acuerdo de declarar y quiera, y en su momento él va a decidir si declara o no declara dentro de la audiencia. Ese es un derecho que él tiene, ¿no? Entonces, conforme va avanzando esto, va avanzando también la carpeta de investigación, la cual el Ministerio Público es el que más bien lleva a cargo, el que está recaudando las pruebas necesarias para, bueno, que la formulación que se le haya hecho en su momento, bueno, se haga válida, ¿no? También es importante, que uno como abogado o como defensor, ya sea que sea defensor, ministerio público, tengan ciertas características o tengan la habilidad de poder manejar ese tipo de cosas, que al momento de que le formulen la imputación a esa persona, el defensor diga, ¿sabes qué? Esto no me convence, esto no es, esto está dañando los derechos humanos de mi cliente. Entonces, sí hay que estar un poquito conscientes, ¿no? Sobre todo, saber manejar ese tipo de cosas. Es muy importante todo eso. Bueno, en el artículo 307, que es lo de la audiencia inicial, bueno, ya una vez informado todos esos derechos, habiendo informado, bueno, ahora sí empieza ya lo que es el proceso. El MP, el asesor jurídico, el juez de control, bueno, pues van a, puede ser público o privado el defensor, aclarando, si uno puede pagar un defensor aparte, lo puede hacer con toda libertad. Bueno, el MP debe de justificar el por qué detuvo a esta persona, el por qué fue. El juez de control va a hacer va a ser la calificación jurídica sobre el delito que se le está imputando o que el Ministerio Público está acusando a esta persona. También, bueno, eso se presenta en el control de detención en el 308, que es donde se va a ratificar la detención en flagrancia o en caso urgente, cuando se haya ejecutado una orden de aprehensión o orden de comparecencia. Eso también va a depender mucho. Cuando hay o no hay detenido, cuando se sabe el paradero de esta persona, se le puede hacer una orden de aprehensión o una orden de comparecencia. Eso está en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en su artículo 309 habla sobre cuando está la persona detenida, cuando se formula la imputación con persona detenida, y en el 310
habla sobre la formulación de imputación sin persona detenida. Bueno, no sin persona detenida, perdón. La formulación de imputación a persona en libertad, el 310. Entonces, vamos a ir avanzando en lo que son estos artículos. Se vaya avanzando la audiencia inicial, se van a dar ciertos preceptos muy diferentes. Y bueno, en el 312 habla sobre la oportunidad de declarar. El imputado tiene todo el derecho de decidir si va a hablar, si va a declarar en ese momento o en qué momento procesal esta persona quiere declarar. Eso va a depender mucho de la estrategia que tenga el imputado junto con su defensor. Entonces, ahí va a ir resolviéndose en el momento, ¿no? Porque a veces hay imputados que no quieren declarar, prefieren guardarse su derecho y eso es respetado porque el Código Nacional, bueno, así lo dice que tiene la oportunidad de declarar. El imputado va a proceder cuando él lo desee, ¿no? Son cosas muy, muy importantes. Y bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos da todos los requerimientos necesarios que nosotros como abogados vamos a ir justificando. Bueno, de ahí mismo se va a ir justificando cada cosa que nosotros digamos o los pasos que nosotros mismos vamos a seguir para llevar a cabo ese tipo de detenciones, para poder llevar a cabo ese proceso. También el auto de no vinculación a proceso. Eso es en caso de que el juez de control haya resuelto no vincular a proceso al imputado. Y él emitirá un auto de no vinculación y dará por finalizada la audiencia inicial. Eso es súper importante porque a veces el mismo juez ve que el MP no tiene las pruebas necesarias o no justifica el por qué lo detuvieron. Entonces, el juez declara auto de no vinculación a proceso y la audiencia se da por terminada. Se está en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales y ahí lo vamos a encontrar. Entonces, son muchos temas o muchas cosas que se tienen que resolver y sobre todo, como decía, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos da esas pautas para nosotros poder sacar adelante estas audiencias para que el momento de que tengamos nuestra carpeta y podamos avanzar a la siguiente etapa, tengamos los preceptos necesarios para poder llegar a tener un resultado favorable, en este caso para para nosotros, ¿no? Entonces, sí hay que saber, tenemos que tener un conocimiento básico sobre cómo se llevan a cabo las audiencias. Y bueno, por mi parte sería todo. Le agradezco mucho. Espero y haya dado un poco a entender de lo que es la audiencia inicial, cómo se lleva a cabo. Y bueno, dentro del caso estamos hablando, bueno, más o menos quise ver que se llevaran a cabo estas diligencias, ¿no? Desde el inicio, desde el artículo 307, que es el que nos marca el Código Nacional, hasta el último punto. Entonces, más o menos le vamos agarrando ya el hilo a toda esta secuencia que el Código Nacional nos viene diciendo y que vamos viendo en clases. Entonces, muchas gracias y buen día.